Y es hermoso, Señor, darles un abrazo, saludarnos con amor las unas con las otras. Le damos gracias por cada una que está presente en este día. También en esta tarde quisiéramos pedir por este motivo tan importante como el trabajo que hace nuestro pastor David, Señor, que él hace muchos trabajos importantes, Señor, que hace trámites, Señor, en el gobierno, Señor, y así en todo lugar que Él tiene que hacer este trabajo. Le pedimos por Él que usted ponga en el entendimiento, la sabiduría en cada trabajo que Él hace, cada trámite que Él hace, Señor. Le pedimos por Él que usted lo cuide, le dé la salud que Él necesita, Padre, para hacer todos estos trabajos, para la edificación de cada una de nosotros. Usted conoce el trabajo que Él hace, Señor. Usted sabe lo que es, Señor, y lo que Él hace, Señor. Le pedimos que usted le ayude, le dé fortaleza, le dé salud, para que pueda seguir adelante por todos estos trabajos que Él hace, Señor, como le decía, trámite, y por eso lo dejamos en sus manos, que usted le ayude en cada trámite que Él hace, Señor. Usted conoce, todo lo conoce, lo que Él hace, Señor, y por eso le pedimos que usted le bendiga grandemente. Gracias por orar por este motivo que usted conoce, Señor, más que todas nosotras. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, continuando en su presencia, Padre Celestial, te rogamos una bendición especial, Padre Celestial, por el directorio, Señor, de CIEF, de esta congregación, Padre Celestial. Tú seas con cada uno de ellos, dándole la sabiduría, Señor, que ellos tengan fortaleza, así con sus familias también, Padre Celestial. Darle la sabiduría para poder ministrar, Señor, para poder administrar también, Señor, tu obra, Padre Celestial. Te pedimos que ellos guarden, Señor, la sana doctrina, Señor, que es tan importante en esta época, Padre Celestial. Y tú sabes el trabajo que hay detrás de todo esto, Señor. Tú seas bendiciéndolo grandemente, Padre Celestial, y todo te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Padre Santo, una vez más, con gratitud en nuestros corazones, te alabamos y te bendecimos. Y con confianza, con fe, elevamos estas oraciones ante ti, sabiendo que ellas llegarán ante su trono de gracia. Padre Santo, una vez más, estamos aquí un grupo de hijas suyas para honrarle y para aprender de usted. Deseamos, Padre, que en esta tarde todo lo que podamos, Señor, escuchar de su palabra quede grabado en nuestras mentes, para que así también podamos llevar unas vidas que agraden a usted, Padre bendito. En este momento también presentamos a cada directiva de las sociedades femeninas y de los departamentos femeninos. Usted las conoce, Señor, son nuestras hermanas, ellas son las encargadas de dirigir, de llevar adelante a las mujeres de estas congregaciones. Padre bendito, le pedimos mucha sabiduría para ellas y sus directivas, también para que puedan, Señor, ser fieles a usted, para que cuando sientan, Señor, que ya sus fuerzas no dan más, usted ahí, Señor, esté con ellas, cuidándolas, dándole la fe, la confianza, la seguridad de que usted nunca las abandona. Señor, oramos por cada departamento, cada sociedad, porque vemos, Señor, que hay un espíritu de comodidad, que las hermanas, Señor, ya no quieren sacrificarse, no quieren salir de sus casas. Señor amado, le suplicamos que usted ponga en sus corazones ese deseo de congregarse también, de aprender, porque estar juntas, estar reunidas, Señor, es una manera de aprender juntas, porque un día estaremos todos allá alabando y bendiciendo su nombre. Le pedimos, Padre, que usted, Señor, cada día esté con sus hijas y nos ayude a todas, Padre, las que participamos, a crecer, a que nuestras vidas sean vidas de mujeres que honren su nombre donde quieran que vaya, que vamos, Padre, que no seamos mujeres veraces, mujeres, Señor, de buen testimonio, mujeres, Señor, que llevemos adelante nuestros hogares y que seamos, Señor, las primeras en dar ejemplos de lo que usted quiere que seamos.
Señor amado. Gracias le damos por estar aquí. Gracias, Señor. Le pedimos que usted ponga en nuestros corazones ese deseo ardiente de estar cada día frente a su palabra, estudiarla y honrarla, y también, Señor, que nos dé esa gracia para poder entenderla a través de su Espíritu Santo. Señor, tantas cosas que queremos pedirle, pero usted las conoce. Todo esto se lo presentamos en el dulce y en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. cielos, Señor, vamos una vez más delante de tu presencia, Señor amado. En este momento, Señor, rogándote por cada uno de los nombres, Señor, que aparecen en esta lista. Sabemos que hay hermanas y hermanos de cada una de nuestras congregaciones, Señor. Tal vez nosotros no les conocemos a todos, Señor amado, pero tú sí, Señor. Tú que eres un Dios que ves en lo oculto, Señor, que eres un Dios omnisciente, omnipresente. Sabemos que estás, Señor, al lado de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Te pido por ellas, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que los años van pasando, Señor, en esta tierra, que nosotros, Señor, los seres humanos somos como simplemente un soplo, Señor amado. Pero también sabemos, Señor, que tú estás con nosotros durante toda nuestra existencia. Te pido por todos y por cada uno de ellos, son nuestras hermanas ancianas, Padre amado, que han, Señor, dedicado toda su vida, Señor, a servirte, a alabarte, Señor, que han siempre, Señor amado, activado en nuestras iglesias, en nuestros departamentos. Te pido por ellas. Llegada, Señor, la ancianidad, muchas de ellas, Padre Santo, están postradas, están enfermas, Señor, con diversas, Señor, molestias, Señor, y dificultades en su cuerpo. Te pido, Señor, una mirada de
misericordia para cada una de ellas, Señor amado, que ellas no se sientan solas, Padre Celestial, que siempre sientan la compañía, Señor, tuya delante de ellas, Señor amado, que tú les protejas, les cuides, les guardes, Señor amado, y seas haciendo siempre tu voluntad sobre cada una de ellas. Bendícelas, Padre Santo, también hay varones, sabemos que están ahí, que nos están siempre acompañando, hermanos, Señor, esposos de nuestras hermanas también, Señor, que son fundamentales también para que nosotras podamos, Señor, realizar este trabajo, Señor, en tu obra. Te pido, Señor, misericordia por ellas, Padre Celestial, y seas tú siempre haciendo tu voluntad. Entendemos, Padre Santo, que nuestra carne, Señor, se duele, Señor, se fatiga, se cansa, pero sabemos, Señor, que los que esperamos en ti, Señor, vamos a renovar nuevas fuerzas. Bendícenos, Padre Celestial, y te pido, Señor, por ellas, en el nombre de Jesús. Amén.
Oremos. Padre Celestial, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos porque somos tus hijas, Señor. Gracias porque tú nos has permitido venir aquí a tu casa de oración, Señor, para alabar y bendecir tu nombre y para aprender, Señor, de tu palabra. Te ruego por cada una de las hermanas que está aquí presente, Señor, que tú seas bendiciéndolas grandemente. También te pedimos por nuestras hermanas que no han podido asistir, Señor, tú seas acompañándolas, Señor, o poniendo tu manto protector sobre cada una de ellas, Señor, si están delicadas de salud, Señor. Te rogamos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento. Les doy la bienvenida a cada una de las hermanas y hermanos que están aquí presentes a esta reunión. Sean todos bienvenidos. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor con el himno 226, Lámpara Fiel. Lo van a proyectar, así que no se preocupen. Y también tiene música. ¿Ya? Pero nos vamos a poner en pie para alabar al nombre del Señor. Himnario acá. Pueden tomar sus asientos. Ahora le voy a dar paso a nuestra hermana Ernestina para que nos dé el aviso y algún otro comentario. Buenas tardes, hermanas, hermanos, pastores. Les saludo en el nombre del Señor. Y bueno, la bienvenida ya se la entregó la hermana Mariela, ¿no es cierto? Yo solamente quiero recordarle algunas cosas.
Decirles que nosotros como directiva nos reunimos el 21 de julio y estamos reuniéndonos también con la directiva central de CIEF, con el pastor Fernando Oces, en reuniones bimensuales. Un poco para que ustedes sepan lo que se está haciendo a nivel nacional también y que nos incluyen a nosotras como AFAL Norte o AFAL Región Metropolitana y Quinta Región. Esas son las regiones que están, las cuales nosotros estamos insertos. También hemos tenido reunión con AFAL Nacional, con la presidenta, la hermana Marisol Delgado, y estas reuniones son 2 en el año. También ahí nosotros, son informativas estas reuniones, pero también nos preguntan qué actividades estamos realizando nosotros acá. ¿Ya? Y son para conocernos mejor, bueno, y para mantenernos en coordinación. También se ha hecho una reunión ampliada del nivel central, es decir, de CIEF Chile, con las directivas nacionales y regionales, es decir, y todos los departamentos de todo el país, y con los líderes de las 3 congregaciones que componen CIEF. Así que hemos tenido varias reuniones durante el año. ¿Ya? Bueno, quiero también informarle a las hermanas que no supieron la partida a la presencia del Señor de nuestra hermana Ruth Bravo, la cual nosotros pudimos representar ese día en el servicio y trayendo, bueno, las condolencias a la familia, a la iglesia y también una ofrenda floral. También quiero contarles que se realizó este tríptico, que aquí me quedan unos poquitos, que se entregaron en la primera reunión, donde está toda la información del año, para que si a alguien le falta, aquí me quedan 3, por si acaso. Lo otro que quiero hacer es recordarles la cancelación de las cuotas que se nos solicitó del nivel nacional que se hicieran en el mes de agosto, porque ellas necesitan esos recursos para poder visitar todas las zonas como acostumbran a hacerlo. Quiero reiterar los nombres de los pastores que son nuestros consejeros: el pastor Elías Valenzuela de la Iglesia Evangélica Aliancista de Chillán, y el pastor Juan Farías de la Iglesia Presbiteriana Bíblica Fundamentalista. Y nuestro consejero, ustedes lo conocen, es el pastor Álvaro Díaz, que hoy día no está presente. Él se disculpó, envió muchos saludos porque él tiene una actividad de pastores en el sur del país. Así que esa es la razón por la que no está hoy día acompañándonos. Y quiero invitarles también a la última reunión, ¿no es cierto?, para el sábado 1 de noviembre, que se va a realizar en la primera Iglesia Evangélica Aliancista de Pedro Aguirre Cerda. Y en una de las reuniones se solicitó que en cada reunión que tuviéramos se hiciera una reseña histórica de lo que es CIEF, porque muchas hermanas no saben lo que es CIEF. Entonces, en obediencia a eso, yo no hice una gran reseña, sino que algo muy cortito. Quiero contarles que hay varios movimientos evangélicos fundamentalistas, y uno de los mayores es el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, ya que surgió en 1948, que representa unos 90 millones de creyentes fieles al Señor y celosos de su causa, diseminados por todo el mundo. ¿Ya? En América Latina existe ALADIC, que ustedes también lo conocen, muchas, pero para quien no los conoce, es la Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas, que nosotros también participamos. Luego viene CIEF, ¿no es cierto? En Chile tenemos la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, fundada en 1951. ¿Sabían eso ustedes? 1951. O sea, hace 74 años. ¿Ya? Y de ahí emana, ¿no es cierto?, AFAL, todas nosotras, todos los grupos y CEGEF. Así que ese es un poco como un organigrama, como un resumen. Y las iglesias fundamentalistas tenemos 3 grandes pilares, ¿no es cierto?, que son evangelizar, edificar y defender la fe.
¿ya? Y en una de estas reuniones que tuvimos, el pastor, no recuerdo el nombre del pastor, decía que nosotros deberíamos de interiorizarnos más de lo que es la defensa de la fe como mujeres cristianas, para que pudiéramos cumplir ese rol como mujeres fundamentalistas, ¿ya? Y también, si no me equivoco, el mismo pastor fue el que sugirió que en cada reunión se hiciera una reseña histórica, así tan simple como esta, porque nos refresca la memoria también, de a dónde venimos y con quién estamos participando. Pero si ustedes se dan cuenta, parece muy grande, pero son grupos pequeños comparados con cómo está el mundo hoy en día. Así es que eso, hermanas, le quería informar y que el Señor les bendiga, y me alegro mucho de verlas y verles a todos, a nuestros pastores que nos están acompañando, como decía, a nuestros hermanos, también a los hermanos que están allá en tecnología, en el área tecnológica, que es muy importante para nosotras. No se olviden, tengo 3 trípticos para quien no fue a la primera reunión. Muchas gracias. Gracias, hermana María. Vamos a seguir con nuestro devocional y les voy a pedir que busquen en sus Biblias la lectura de hoy, que se encuentra en el Salmo 119. Salmo 119. Nos colocaremos en pie para leer la palabra del Señor en el Salmo 119, del versículo 105 al 112. Comenzaré leyendo yo y seguirán ustedes, y el último lo leeremos todas juntas. Leamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Afligido estoy en gran manera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos, de continuo hasta el fin. Le voy a pedir al pastor Joel que nos dirija a la oración por esta lectura bíblica. Para que estemos apercibidos a escuchar y también para aplicar lo que nos enseña tu palabra. Por Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora vamos a tener un periodo también para recibir las ofrendas. Le voy a pedir a 2 hermanas que puedan recibir las ofrendas. Mientras recibimos las ofrendas, vamos a cantar unos coritos. Mana Miriam, un corito. Dios está aquí. ¿Qué lo puede? ¿Qué tiene? Vibrato más. Está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorar.
gracias por estar en su casa de oración, por estar reunidas con todas mis hermanas, Padre, para escuchar primeramente su palabra, Señor, y también le pedimos por estas ofrendas que usted las bendiga, que usted las multiplique y también bendiga al hermano o a la hermana que la administre para que la haga con sabiduría. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor con el himno 129. Jehová cumplirá por mí. Pueden tomar sus asientos. Vamos a repasar el versículo lema que tenemos, que está en Judas, versículo 3. Lo van a proyectar. Pero mientras el hermano hace ¿hay alguna hermana que se lo sepa?
que ya os tenga una idea del versículo, que pueda decirlo. Si no, nos vamos a poner en pie esta fila primero, se van a poner en pie todas las hermanas y hermanos y lo vamos a repetir. Comiencen. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Yo escribí el versículo completo, pero es solo la parte B, así que no se asusten si no se lo logran aprender el día de hoy, pero era para ponerlo completo. Es que contendáis eficazmente, desde ahí es el para memorizárselo, ¿ya? Tomen asiento. Esta fila de costado acá lo vamos a parar y también lo vamos a repetir. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Asiento. Para la última reunión que vamos a tener en el mes de noviembre, espero que todas las hermanas que estén aquí puedan decir desde que contendáis eficazmente. Yo digo, la hermana que está haciendo el devocional diga, ¿quién se lo sabe? Y ustedes todas digan, yo me lo sé. Tengo memoria fotográfica, así que sé todas las que estaban aquí en la reunión. Las conozco. Ahora le vamos a dar paso a nuestro hermano David, que tiene el tema el día de hoy. Qué bueno. Pensé que no se iba a ver nada. Buenas tardes, hermanas. Estoy muy contento de poder dar un tema. En este caso me pidieron hablar sobre la Biblia y de cómo esta la podemos defender. Ya hemos visto en Judas cómo el apóstol nos llama a contender por la fe, a dar muestra de la razón que hay en nosotros. Así que hoy vamos a hablar de cómo defender la Biblia. En este caso he titulado el tema ¿Podemos confiar en la Biblia? Y yo creo que justamente la respuesta es obvia para los cristianos. Sin embargo, hay muchos ataques a la Escritura. Yo creo que el tema que está en apogeo o el tema que más está de moda, en este caso atacar en el mundo, es la Biblia. Fuera de la resurrección de Cristo o el nacimiento virginal o cualquier cosa que podamos defender acerca de la Biblia, el tema que realmente se está discutiendo el día de hoy es acerca si podemos confiar en los manuscritos que tenemos de la Biblia. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero quisiera empezar diciéndoles acerca de cómo defendemos la Escritura. Diciendo el tema, ¿hasta dónde podemos convencer a los otros? Porque nosotros vemos este tipo de material o este tipo de temas esperando que alguien nos pregunte o poder defender nuestra fe ante los demás. Sin embargo, es muy difícil, o diría yo imposible, que podamos realmente convencer al otro 100% que se una a nuestras filas. La única forma que tenemos de que una persona se convierta o que realmente tome nuestros mismos presupuestos o lo mismo que nosotros creemos
es por medio del Evangelio, que Dios transforme los corazones. Yo quiero dar un ejemplo. Hace 30 años había una discusión si acerca del rey David, si él acaso existía o no existía. Ustedes entenderán que los estudiosos, los académicos, aquellos de renombre decían no, él nunca existió. La Biblia es un libro de fantasía. Entonces el rey David no existe, no tenemos ninguna prueba que él exista fuera de la Escritura. Y como ellos creen que la Biblia es ficción, David no existe. Algunos estudiosos como Lee Thompson o un hombre llamado Silverman tenían libros acerca de esto. Decían, es una fantasía que existía David. Hasta que en el año 1994 se encuentra una estela o una piedra con distintas inscripciones. Esta es la estela que se encontró, se llama la estela de Tel Dan, que es una estela, es básicamente un escrito con muchos nombres o con cierta historia de la humanidad. En esta estela o en esta piedra lo que encontramos fue lo que nosotros... Sí, se ve marcado. Aquello que está un poquito más claro dice que es la casa de David, que un rey luchó y venció a la casa de David. Con esto, ¿qué empezaron a decir los historiadores, aquellos que buscan, aquellos académicos? Existió David, existió la casa de David y el linaje de David. O sea, todo lo que dice la Biblia acerca de que existió un rey David es así. Entonces, ¿qué empezaron a decir estos estudiosos, estos académicos, que ya eran refutados y ya existe? En este caso, Thompson y Silverman, lo que empezaron a decir que, bueno, existe el rey David, existe el linaje del rey David, pero no es el de la Biblia. Entonces uno puede encontrar todos los argumentos posibles, la historia y todas las cosas que nos apunta la ciencia nos pueden decir la Biblia es verdad. Sin embargo, esto no es algo de argumentos, no es algo de puntos que tú puedas dar, por más que tú tengas todos los argumentos del mundo, que tú puedas demostrar que la Biblia tiene razón, lo que necesita la gente es un cambio de corazón. Sin embargo, ¿por qué hacemos estos temas? Porque como decía Judas, debemos contender por la fe, porque si alguien llega a decir la Biblia no es cierta, nosotros tenemos argumentos de por qué esto es cierto. Y finalmente todos estos temas van a fortalecer nuestra fe. Entonces que se haya encontrado una estela, una roca que dice que existió la casa de David, no nos va a confirmar que existió el rey David. Eso lo creemos por fe. Sin embargo, esto va a fortalecer nuestra fe. Vamos a ver que todo el mundo también va a decir, David existió. Pero es el mismo de la Biblia. Hasta el momento lo creemos por fe, pero con los avances en la ciencia, en cualquier momento vamos a ver que es el mismo rey David de la Biblia. Es cosa de tiempo. Entonces, ¿dónde viene nuestra base principal de creencias? Que toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Que sea inspirada significa que fue exhalada directamente por Dios. ¿De dónde viene la autoridad de la Biblia? De Dios. Entonces, la palabra es la palabra de Dios. Hubo un tiempo que muchos influencers, voy a decirlo así, gente que encontramos en internet, que decía que había una biblialatría, o sea, como creen más en la Biblia que en Dios. Pero esto es algo totalmente absurdo. La Biblia es la palabra de Dios, viene directamente de ahí. Nosotros obedecemos y creemos todo lo que dice ahí, sí, porque es la voz, una exhalación directamente de Dios. Entonces, esta es nuestra base principal y nosotros creemos por eso, porque fue exhalada por Dios. Ahora, estos son los principales argumentos que nosotros encontramos en contra de la Biblia. El primero que vamos a ver. Los cristianos inventaron la Biblia a su modo. No sé si alguna vez han visto por internet o gente fuera de la iglesia decir, la Biblia dice lo que ustedes quieren que diga. Ustedes siguen la Biblia porque les conviene. Entonces nos empezamos a preguntar,
¿quién hizo el canon? ¿O quién hizo esta regla, estos 66 libros de la Biblia? ¿Quién los inventó? ¿Por qué tenemos estos 66 y no tenemos los 72 que creo que tiene la Biblia católica? ¿Por qué no tenemos el Evangelio de Tomás, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos el Evangelio de María Magdalena? Entonces, ¿quién eligió? ¿Quién dijo ya, este libro me sirve y este libro no? Entonces la gente se puede tomar de esto y decir, ustedes decidieron o impusieron las creencias que ustedes creyeron. Una de las cosas que yo he escuchado muy comúnmente es que todos los pastores de la época se juntaron en un concilio, en el concilio de Nicea en el año 325, y ahí inventaron la Biblia. O sea, pasaron 300 años desde después de Cristo, y ahí recién los hombres inventaron la Biblia. En el concilio de Nicea, no sé si alguno ha escuchado de Constantino el Grande, él inventó la Biblia para someternos a todos los cristianos. Estas son algunas de las críticas, pero también lo vemos en las noticias. Si ustedes ven en internet, esto fue del año pasado, 2024. Yo estaba seguro que lo había leído también este año, pero no lo encontré. Dice, manuscrito recién descubierto ofrece información sobre la infancia de Jesús. Narra un nuevo milagro. Polémico. Evangelio perdido. Confirmaría que Jesús tuvo 2 hijos con María Magdalena. Esto es BioBio y ADN. Y National Geographic dice, el Evangelio de Judas, el antiguo texto perdido que desde hace más de 1700 años afirma que el traidor de Cristo fue en realidad un discípulo más fiel. Entonces nosotros tenemos a la gente que nos está hablando y de repente empiezan las noticias a meterse en un campo que realmente no tienen ningún dominio, pero empiezan a hacernos dudar de nuestra fe. ¿Es que acaso Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron suficientes? ¿O quizás los cristianos dijeron, el Evangelio de Tomás habla muy mal de Jesús, así que lo vamos a sacar? Estos son los problemas que enfrentamos. Y esto yo lo saqué justamente porque si uno ve en Facebook, mueve su celular y empiezan a salir estas noticias. Como decía, yo lo vi este año, la intenté buscar, solo encontré las del año pasado, pero no es nada. Así que si ustedes buscan en su celular en Facebook, de repente les va a salir impactante. Todos los cimientos del cristianismo están en duda porque se encontró un nuevo evangelio. Los 2 primeros hablan del Evangelio de Tomás, por si acaso, que vamos a hablar un poco más adelante. Pero entonces, ¿quién eligió los libros? ¿Quién eligió los 66 libros? Vamos a estar hablando más que nada del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se cerró incluso con Cristo. Cristo dice que el Antiguo Testamento es la Escritura, así que nadie duda de los libros del Antiguo Testamento. Todas las críticas van hacia el Nuevo Testamento. Un teólogo llamado Andreas, disculpen si no sé pronunciar los apellidos, pero se llama Kostenberger. Tiene una diéresis entre medio, así, pero Andreas Kostenberger. Y Darrell Book, ese es el otro, escribieron un libro llamado En defensa de la verdad. Ellos dicen en su libro, para el tiempo de las grandes reuniones de la iglesia en el siglo III, el Nuevo Testamento ya se había estado formando por sí mismo y ya se habían cerrado nuevas entregas durante generaciones. Entonces, ellos lo que dicen es que cuando nosotros vemos a Constantino, cuando nosotros vemos el año 325, este gran concilio donde se juntaron grandes pastores y dijeron, ¿esta es la Biblia? No fue así. Para el año 325 ya teníamos el canon cerrado. Los 27 libros del Nuevo Testamento ya estaban listos. O sea, toda la iglesia ya creía que eran esos libros y no había ninguno más. ¿Cómo se había formado? Por sí mismo. Si uno piensa, de hecho, en el concilio de Nicea, en el año 325, ¿qué se habló ahí? Si alguna vez llegan a encontrarse a alguien que dice que Constantino fue el que formó la Biblia, en ese concilio lo que se habló fue si acaso Jesús era realmente Dios.
Llegó un hombre que había dicho, se llamaba Arrio, él dijo que hubo un tiempo en que Jesús no era. ¿Qué significaba? Que Jesús era la primera gran criatura de Dios. Eso es una herejía, se condenó en el año 325 para decir que Jesús es Dios de Dios, luz de luz. Jesús es Dios verdadero. Entonces Jesús es Dios. Después en el año 381 se terminó por finalizar esta polémica y dijeron que Jesús es Dios y hombre. Esto se habló en el año 325. Para esta época, la Biblia ya estaba lista. No había nada más que agregar. Pero ¿cómo se formó por sí mismo? ¿Cómo es posible que no haya llegado el Nuevo Testamento sin que nadie metiera las manos? Nosotros podemos ver que ya desde el Nuevo Testamento, desde Segunda de Pedro, ya tenemos algunas inscripciones de cómo se formó. Dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Pedro? Pablo escribe algunas cosas difíciles, sin embargo, estas son escritura. Estas son inspiradas por Dios, igual que el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que ya les había dicho que el Antiguo Testamento ya estaba zanjado para esta época? Pedro nos está queriendo decir que las cartas que ha enviado Pablo son de la voz de Dios, tal como el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia desde los primeros años, antes de que pasara una generación, esto es todo antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué digo el 70? Porque ahí se destruyó Jerusalén. Entonces no había pasado ni siquiera una generación y la gente ya estaba diciendo, esto viene de parte de Dios, esto es importante. Tal como el Antiguo Testamento, ya tenemos una nueva revelación. Y no es que dijeran todo lo que escribe Pablo es de la Biblia. De hecho, en Corintios mismo, Pablo habla de una carta que nosotros no tenemos en la Escritura. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Dijeron, esto viene de Pablo, esto viene de parte de Dios, pero además tiene ciertas marcas que nos aseguran que esto es inspirado por Dios. No todo lo que salía de la pluma de Pablo iba a la Biblia, pero sí todo lo que era inspirado iba en la Biblia. ¿Cómo sabemos nosotros qué libros fueron agregados? Seguimos con el tema de cómo se formó el Nuevo Testamento. Tenemos dos listas que son muy antiguas. El año 170 se mostró un canon que se llama Muratorio porque fue descubierto por un hombre de apellido Muratori. Y tenemos el canon de Ireneo, que fue un padre de la iglesia, un pastor muy famoso, del año 180 después de Cristo. Entonces no habían pasado ni 100 años de que se había escrito el Nuevo Testamento, de la última carta del Nuevo Testamento, y los hermanos ya decían, esto es la Escritura, y nada más a partir de ahí se agregaba. De hecho, ya lo voy a decir de inmediato, el Evangelio de Tomás, que vimos en las noticias, que era impactante, que se descubrió, tiene 1700 años, que era increíble, muchos hombres del siglo II, o sea, entre el 150 y 200 aproximadamente, habían leído el Evangelio de Tomás y dijeron, esto no es la Escritura porque es muy reciente. ¿Hasta cuándo se cerró el canon? Algunos dicen que el 100 después de Cristo. Yo personalmente creo que en el 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén cierra el canon, o sea que toda la Biblia fue escrita antes del 70. Algunos dicen que el 100 porque hay problemas con Apocalipsis, con las cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Pero creo que eso es tema para otro tema. Con que, sin importar su postura, lo importante es esto. Antes del 100, la Biblia ya estaba escrita. Y todo lo que viniera después es imposible que fuera inspirado por Dios porque es muy lejano a Jesús. ¿Qué estándares tenían
para formar el canon. Primero, la fecha. Tenía que ser muy cercano a la época de Jesús, a los discípulos de Jesús o alguien cercano a Jesucristo. Piensan que Jesucristo murió alrededor del 33 y 35 después de Cristo. Entonces, la fecha debería ser muy cercana a esta época. Por eso yo creo que fue cerca del 70 después de Cristo que se escribió todo. Yo creo que el Apocalipsis se escribió alrededor del 68. Hermanos, el Nuevo Testamento es tan cercano a la época original que si alguien veía algo y decía, esta es la biografía de Jesús, Mateo escribió todo esto acerca de Jesús. Pero llegaba otra persona y leía a Mateo y decía, oye Mateo, pero esto no pasó. Yo estaba ahí, yo todavía estaba con vida. Mis hermanos estaban ahí, esto no pasó. ¿Pero qué sucede? Ellos leían los evangelios, ellos leyeron los 4 evangelios y dijeron, esto sí pasó. Yo estaba ahí, lo vi con mis propios ojos y Mateo realmente está diciendo la verdad. Ellos pasaron la prueba. Estos 4 evangelios pasaron la prueba porque los mismos que vieron a Jesús, después leyeron el evangelio y confirmaron que esto era así. Segundo, el autor. Debía ser alguien muy cercano a Jesucristo o los apóstoles. De hecho, si nosotros vemos los evangelios, tenemos a Marcos y a Lucas que nunca fueron apóstoles, fueron rara vez mencionados en el Nuevo Testamento. Pero Marcos escribió del dictado de Pedro, o sea, un apóstol directo de Jesús. Y en el caso de Lucas, que fue médico, hizo un tipo de recopilación, pero casi todo lo que él escribió fue de boca de Pablo. Entonces, aquellos escritores eran aquellos que habían visto directamente a Jesús o habían tenido una relación muy cercana con alguien que había estado muy cercano a Jesús. Usted dirá, pero Pablo no estuvo cercano a Jesús. Pero Hechos capítulo 9 nos dice que Pablo vio a Jesús. Él se le apareció en camino a Damasco. Él tuvo una relación directa con Jesús. Después nos dice Pablo que estuvo 3 años en Arabia estudiando. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces, son autores confirmados por la iglesia. Y tercero, es algo de perspectiva. La Escritura no se puede contradecir. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no puede contradecir lo que dice el Antiguo Testamento. Si usted lee toda la Biblia, no va a encontrar ninguna contradicción. Esto, para ir terminando, lo vamos a retomar al final. Terminando la primera parte, para que no se emocionen tanto. Hay algunos que dicen, y te van a decir, la Biblia tiene muchas contradicciones. ¿Cómo vas a creer en eso? Pero hasta ahí llega su argumento. Porque tú le dices, muéstrame una contradicción. Y no saben. Entonces, cuando usted le digan, cuando usted le digan, la Biblia está llena de contradicciones, usted responde, ¿cuál? ¿Dónde está la contradicción? Hay gente que ha pasado su vida leyendo la Escritura. Y, hermanos, hay grandes mentes que han leído la Escritura. Gente que ha cambiado el rumbo de la historia. Hermanos, Martín Lutero y Juan Calvino en la Reforma, solo por mencionar estos dos, ustedes saben que las épocas se dividen en la Edad Media, después viene la Edad Moderna, después viene el posmodernismo. Ya. El cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿cómo se dio? Muchos dicen que es por la imprenta, pero otros muchos dicen que fue a causa de la Reforma, porque hombres como Martín Lutero y Juan Calvino trajeron un nuevo paradigma a la historia. ¿Por qué se cambió de una época a otra? Porque grandes mentes cambiaron la época. Estos grandes hombres de Dios leyeron la Biblia y siguen diciendo, no hay contradicción. Y tenemos más de 2000 años de personas que han leído la Biblia y han dicho, no hay contradicción. Esto lo vamos a retomar al final. Este es el primer
puntos de las discusiones acerca de la Biblia. ¿Los cristianos inventaron la Biblia? No, la recibieron. El canon se formó solo. Nosotros recibimos. Nunca se juntaron los pastores a decir, estos son los 27 libros y no hay más. Ellos empezaron a recibir cartas y decir, esto es inspirado por Dios, esto viene de la mano de Dios. Y mientras en Occidente se formó 27 libros, en Oriente, las dos grandes iglesias de ese tiempo, formaron los mismos 27 libros. ¿Por qué? Porque es preservada por Dios. Hermanos, ¿alguna pregunta antes de irnos al break? Ya, entonces vamos a tener después una segunda parte. Doy paso para que puedan salir al break. Creo que hay cafecito y algo rico para comer. 10 minutos de break. Hermanas, ahí al costado del templo afuera van a tener una mesita con café, té y algo para servirse para que tengamos un break para volver a la segunda parte del tema. Son 10 minutos que tenemos para el break, hermanas. Un coffee time. Estamos hablando de break. Un coffee time. Ahorita, bueno.
Ya, hermanas, necesito que ingresen para la segunda parte, por favor. Ya pasaron más de 10 minutos. La hermana Betsabé Lobato. Vas a tener que empezar nomás a hablar. Sí, porque si no... Voy a cantar un corito. ¿Me ayudan a cantar? Las promesas del Señor mías son, ¿se las sabe? Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé, las promesas del Señor mías son. Ya, David. Siéntese. Ya. Hermanas, que estoy corto de tiempo, me están quitando tiempo, ya llevo 40 minutos y no llevo 20 en realidad. Sí, se la llevaron por afuera, parece. Ya, se van a acabar los break en AFAL para siempre. Sí. De Hebreos. Al principio Hebreos se incluyó en el Nuevo Testamento no por ser autoría de Pablo, sino por el espíritu de la carta, porque representa fielmente lo que se cree del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. De hecho, si nosotros vemos, el libro de Hebreos trata justamente de este cambio, de cómo cambiaron las cosas del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Las cosas que han pasado, es decir, el templo, los sacrificios, han pasado para dar paso a algo mayor, a Jesucristo. Por eso fue incluida inicialmente Hebreos. Sin embargo, es muy probable que haya sido escrita por Pablo. O sea, actualmente no diría que la mayoría de los cristianos lo cree. Sin embargo, creo que es más fiel el testimonio que habla sobre Pablo como escritor de Hebreos. ¿Cuál es el único argumento en contra de Pablo? El único es que la estructura que ocupa Hebreos no es similar a sus otras cartas, pero es porque el propósito de Hebreos es muy diferente. O sea, Pablo escribe muchas cartas a los que son gentiles. Hebreos es una carta dirigida casi, bueno, a la Iglesia Universal, pero a gente que ha cambiado del judaísmo al cristianismo. Pero ese es el único argumento
que podría ser probable en contra de Pablo, pero se explica solamente por el énfasis. Entonces es muy probable que haya sido escrita por Pablo, pero en su inicio no fue añadida por eso. Los libros que más costaron que entraran en el canon fue Santiago, Apocalipsis y Segunda y Tercera de Pedro. ¿Por qué? Santiago, porque habla más de las obras que de la fe, pero si leen el libro de Santiago a la luz de lo que escribe Santiago, las obras son una evidencia de la fe. Primero es necesario ser salvado para ejecutar las obras. Las obras no vienen antes de la salvación. Pero eso se entiende en el contexto de Santiago. Apocalipsis, ¿por qué? Porque tiene muchas profecías. O sea, un libro difícil de entender, que fue, yo creo que el libro que fue el que cerró el canon, pero solo por eso. Si nosotros vemos el espíritu de Apocalipsis, justamente está en relación a todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento. Y Segunda y Tercera de Pedro, porque tiene demasiadas verdades o cosas que luchó en su tiempo. Entonces dicen, es muy posterior, porque habla en contra de un movimiento llamado gnosticismo. Obviamente no dice gnósticos. Sin embargo, muchas de sus palabras van en contra de eso. Entonces dicen, debe ser posterior, no debe ser Pedro quien la escribió. Pero la Biblia es inspirada y él escribió las luchas de su tiempo. Gente que creía que el espíritu era el cuerpo era algo malo. Esos son los libros que más se discute su entrada en el canon. Todo el resto fue fácilmente aceptado. Obviamente, si alguien lee a algún autor liberal en esta época, van a encontrar muchos libros que dicen, este fue escrito por 2, 3 personas. Pero para el siguiente tema, vean algo así, o sea, como libros que dicen que fue escrito por 2 a 3 personas. Hechos, yo estoy predicando de Hechos en Esmirna, por eso sé que Hechos se cree que fue escrito por 2 o 3 personas. Que hay un cambio en el capítulo 10, ¿por qué? Porque de Pedro pasamos a Pablo. Sin embargo, si uno lee, se da cuenta de inmediato que Lucas lo que quiere enfatizar no son estos 2 hombres, sino la progresión de la iglesia, el Espíritu Santo llevando a la iglesia y cómo va progresando esta. Entonces es imposible que hayan sido 2 escritores, porque la relación que hay entre los 10 primeros capítulos y los siguientes es tan evidente que decimos que es una sola carta, Hechos. Pero eso es tema para otro estudio. Segundo, ¿la Biblia está realmente perdida? No, nosotros tenemos los libros de la Biblia. Pero ¿qué es lo que dicen algunos estudiosos? Este es el diálogo principal. Uno de los hombres más influyentes de esta época se llama Bart Ehrman. Él al principio fue cristiano. Escribió mucho acerca de cómo en los textos de la Biblia podemos encontrar veracidad, hasta que un día apostató de la fe y empezó a decir todo lo contrario. Se me va a acabar la batería. Empezó a decir todo lo contrario. Empezó a decir que realmente no podemos estar confiados en que la Biblia es real. ¿Por qué? Porque no tenemos los originales. Hermanos, esta es una verdad. Nosotros no tenemos los libros originales de la Biblia, o sea, no tenemos algo escrito directamente de Pablo o directamente de los evangelios. Ahí entró. Nosotros no tenemos algo directamente de ellos, es verdad. A cualquiera que nos diga, oye, pero ¿dónde están los originales? No los tenemos. Entonces dicen, ¿acaso se perdieron los originales y las copias están mal hechas si nosotros hacemos una copia de un libro a mano? ¿Es posible que tengamos errores? Sí, es muy probable. Y ellos dicen, bueno, la primera persona que copió tuvo un error. ¿Y qué pasa si la segunda persona que la copió agregó otro error? Y así vamos y vamos y vamos, y dicen, los mayores manuscritos que se han encontrado son tan posteriores que vienen con tantos defectos que es imposible que nosotros tengamos el mismo Nuevo Testamento que se tuvieron en los primeros años.
Entonces ellos dicen la Biblia fue modificada. Y otros dicen que Jesús y lo que dice la Biblia realmente nunca existió. Algunos dicen que Jesús no existió. Pero veámoslo a la luz de las pruebas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Platón? ¿De Aristóteles? Hermanos, Platón vivió antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Y cuando nosotros encontramos su primera copia de los escritos de Platón, habían pasado 1200 años. O sea, escribió Platón un día y la copia que nosotros tenemos el día de hoy pasó 1200 años después. Aristóteles también vivió entre 400 y 300 años antes de Cristo. Y la copia que tenemos de Aristóteles, ¿por qué tenemos copias y no originales? Porque eran rollos y los rollos se deterioran, algunos se mojan y no hay vuelta que darle. O sea, los originales terminan pereciendo por el tiempo. Las copias de Aristóteles, la más cercana que tenemos a Aristóteles es 1400 años después. Acá tenemos a otros hombres como Heródoto, Suetonio, Tácito, Plinio el Joven, a quien debemos, a estos hombres que he nombrado, debemos la historia de la antigüedad. Si uno dice, no es confiable que solo tengamos las copias, entonces no es confiable nada de la historia antigua. Todos los primeros siglos, primero, segundo, tercero, cuarto, no es confiable porque no tenemos originales de nada. Tenemos copias de todo, pero originales de nada. Entonces no deberíamos confiar en nada de la antigüedad. Quizás deberíamos empezar a dudar de Platón o de Aristóteles. Pero sabemos que existieron. La gente del mundo no pone en discusión que existió Platón. Pero cuando se habla de Jesús, a pesar de que es muy diferente los argumentos, ahí ponen dudas. Veamos. El Nuevo Testamento, fecha de escritura entre el 50 y el 100 después de Cristo. Y en menos de 100 años después de la escritura del Nuevo Testamento, ya tenemos copias. Y de hecho tenemos tantas copias. Platón tenemos 7 copias, Aristóteles tenemos 49, pero del Nuevo Testamento tenemos 5800 copias. Eso es mucha más evidencia de lo que dice la Biblia que de lo que dice Platón. O sea, podríamos fácilmente dudar de que Platón haya escribido lo que escribió. El padre de la filosofía, Aristóteles y Platón, no son tan confiables como la Biblia sí es confiable. Un ejemplo. Tenemos un fragmento del Evangelio de Juan. Este es el papiro 52. Los papiros, si ustedes los ven, los buscan en las bibliotecas virtuales, tienen P y un número, P de papiro, y el número es debido a cuándo fueron encontrados. El P52, en el número 52 fue escrito, o sea, en el número 52 fue hallado, contiene solamente algunos versículos de Juan. ¿Pero de qué año? El año 125. O sea, si uno toma la fecha tardía de Juan, que fue alrededor de los 90, algunos dicen que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 90, 35 años después ya tiene una copia y nosotros tenemos esa copia. Si bien son solo algunos versículos, yo quería traerles el papiro 46. Este es el papiro Chester Beatty. Perdón, hermano, no sé pronunciar nombres, pero no es tan importante recordar los nombres como lo que dicen. Bueno, este papiro tiene 13 de las cartas de Pablo. Falta, creo que Timoteo y Tito, y otro más, no recuerdo. Pero faltan estas cartas pastorales. Este papiro es del año 125 al 225. O sea, antes de 100 años de la escritura del Nuevo Testamento ya tenemos una copia de casi todo el Nuevo Testamento. También contienen los 4 evangelios. Entonces, los papiros o las copias que nosotros hemos encontrado del Nuevo Testamento
son tan cercanas a los originales que es difícil que haya habido una corrupción entre medio. ¿Por qué? Algunos dicen la mayor cantidad de códices o de papiros están en el siglo IX. Eso es cierto, la mayor cantidad son de ese siglo. Entonces dicen, esas copias han pasado por tantas manos que vienen adulteradas, que no tenemos los originales y se han perdido porque tienen muchas fallas de los copistas. Sin embargo, en los primeros 3 siglos de la historia común, nosotros tenemos más de 300 papiros. Tenemos más de 300 copias. ¿Y recuerdan de Platón y Aristóteles? 1400 años después y 7. La Biblia está más atestiguada que ningún libro. ¿Podemos confiar en esas copias? Sí. Ahora vamos a ver algunos de los críticos. Ya hemos dicho que tenemos muchas copias, más que cualquier otra persona de la historia. La Biblia es más atestiguada más que ningún otro. Pero algunos dicen, bueno, si tienen tantas copias, significa que tienen muchos cambios entre ustedes. Y quería decirles otro dato. ¿Qué pasa si todos los papiros en este momento se quemaran? Si todos los papiros que conocemos, P52, hasta en adelante, todos se quemaran. ¿Qué sucedería? ¿No tendríamos más respaldo de la Biblia? No, porque con los comentarios de los padres de la Iglesia, Ireneo, Justino, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, con todos ellos podríamos recrear el Nuevo Testamento completo. Entonces, aunque se quemaran todos los papiros o todas las copias del Nuevo Testamento, solo con los comentarios de la Biblia ya tenemos el Nuevo Testamento completo otra vez. Entonces, nuevamente, es el libro más atestiguado del mundo. Bueno, entonces, si tenemos 5.800 copias, ¿es real que estas copias tienen poca relación entre sí? Es decir, si tienen tantos cambios, tienen tantas variantes, así se habla en el mundo académico, variantes textuales. ¿Qué queremos decir esto? Que uno puso una palabra y el otro no. Entonces, incluso los cristianos más fieles dicen que hay alrededor de 300.000 variantes. Uno dice, es un número gigantesco. Entonces es posible que la copia del papiro 52 o 46, que son muy antiguas, tenga muy poco que ver con las del siglo IX. Y ellos dicen, si hay tantas diferencias, si hay 300.000 diferencias entre las copias de la Biblia, entonces no podemos estar seguros que lo que dice la Biblia es cierto, porque quizás ¿cuántas modificaciones la han hecho? Sin embargo, la diferencia entre estos 5.800 manuscritos no es mayor al 2%. O sea que tenemos un 98%, yo leí algunos que decían 99%, de igualdad entre las copias del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué son estas 300.000 cambios que nosotros tenemos entre el papiro 52 y el 46? Por ejemplo, ¿qué son los 300.000 cambios? Algunas letras. Hermanos, supóngase, usted encuentra el himno nacional de Chile. Y el himno nacional de Chile empieza, usted sabe que es el himno nacional, por si acaso. Puro Chile es tu cielo azulado. ¿Sí? Entonces encuentra otra copia, un papiro del himno nacional. Y este papiro dice, puro Chile es tu cielo azulado. ¿Cuál es la correcta? Usted que no tiene ningún estudio de variantes textuales, que no ha hecho ningún grado académico respecto a los papiros, ¿cuál es la correcta? ¿El himno de Chile que dice puro Chile o el himno de Chile que dice puro chicle? Obviamente, puro Chile es tu cielo azulado es la correcta. Muchas de las copias o variantes que encontramos de estas 300.000, de repente es una letra y es tan obvio saber cuál es falsa, porque los copistas, yo sé que ustedes han escuchado de los escribas que se esmeraban mucho, que no hubiera ningún cambio. Hermanos, en el Nuevo Testamento es un poco más difícil de ver, porque los copistas, muchos no eran que trabajaban en esto, muchos eran comerciantes que hacían copias de buena calidad y luego las vendían. Entonces, no podemos estar seguros que ellos copiaron palabra por palabra, los hombres fallan.
pero muchas veces estas fallas son de una letra. Muchas veces estas fallas de estas copias no son nada importantes. Por eso nosotros nos vamos, en vez del 2%, vamos a hablar de un 1% de cambios entre todas las copias, entre estos 5.800 manuscritos. Hay un 1% de diferencia. No es nada. Para 5.800 copias de hombres que escribieron a mano, hay un 1% de diferencia. Y dentro de este 1%, ninguna de las doctrinas cristianas es pasada a llevar. Usted puede hablar de la Trinidad, usted puede hablar de que Jesús fue Dios y hombre, usted puede hablar de la salvación por solamente la fe, y realmente no va a haber ningún cambio en ninguna copia. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con todo esto? Que a pesar de que nosotros no tengamos los originales, las copias que existen son tan fieles al documento original que podemos estar tranquilos que la Biblia que tú tienes el día de hoy en tu mano es realmente lo más cercano al original posible. Quisiera hablarles de este 1%, solo por si acaso, yo creo que no son importantes. También porque nosotros lo creemos así dentro del fundamentalismo. El final de Marcos. Se habla que después del versículo 16 en adelante no está en algunas copias. Bueno, hermanos, si usted lee el final de Marcos, se va a dar cuenta que las palabras en el cambio de versículo son claramente una continuidad. Por lo tanto, el final de Marcos está realmente es realmente parte de la Escritura. Pero hay algunos que van a creer que no es parte de la Escritura. Pero ese es uno de los cambios. Segundo, esto solo voy a hablar de los más importantes por si acaso. Cuando Jesucristo estaba hablando de que ciertos demonios se pueden sacar con oración y ayuno. Hay algunos manuscritos que no tienen la palabra ayuno. Bueno, ¿qué tan importante es realmente esta copia sabiendo que hay que orar? Y tercero, es el número de la bestia en Apocalipsis. 666, en algunos manuscritos dice 616. Yo he encontrado hasta palabras graciosas que dicen así como, 666, y el otro era el vecino, 616. Sin embargo, ¿qué es lo que leemos en Apocalipsis cuando se habla del 666? Leemos que hay que interpretar este número. Sin embargo, para nosotros el día de hoy es un misterio. Este cambio de un número puede dar a algunos claridad o a algunos confusión. Pero ¿qué habla de la bestia realmente? Que es alguien que se opone a Jesucristo. ¿Qué tenemos que tener entonces en nuestra memoria cuando leemos esto y decimos, ¿será 666? ¿Será 616? Que hay uno que se levante en contra de Cristo y nosotros nos levantamos con Jesucristo. Entonces, claro, será un cambio grande, pero no es tan importante. Esos son los tres grandes cambios que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Ese es el 1%. Hay otros cambios, para otro tema, hay otros cambios. Sin embargo, quédense con esto. 99% de las copias de esas 5.800, tenemos en estas 5.800 copias un 99% de parecido. Entonces tenemos una Biblia fiel. Y para finalizar, ¿hay alguna contradicción en la Biblia? Esto yo lo saqué de este mismo escritor que les mencionaba, se llama Bart Ehrman. Dice, sí, hay contradicciones en la Biblia y, por ejemplo, una de estas es cuando Jesús va a la cruz. ¿Él tiene dudas o él está claro de su misión? ¿Por qué? Porque él lee Marcos, el Evangelio de Marcos, y dice, mira, Jesús tiene miedo. Jesús cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero yo voy al Evangelio de Lucas, esto es lo que dice Bart Ehrman, yo voy al Evangelio de Lucas y veo un Jesús que está determinado, que tiene claridad. Porque ¿qué dice Lucas? En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Lucas no tiene lo que dice Marcos y Marcos no tiene lo que dice Lucas. Entonces dice, acá hay una contradicción, porque Marcos dice que Jesús tiene miedo, que Jesús tiene dudas acerca de su muerte, pero Lucas me está diciendo que Jesús realmente tenía claridad de su misión. ¿Cuál es verdadero, según Bart Ehrman? Ninguno, porque hay una contradicción. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Imagínese usted, está contando una historia, por ejemplo, yo con mi esposa. Cada vez que uno tiene que contar una anécdota, solo uno la cuenta. En este caso, mi esposa habla más que yo. Yo soy bastante... No, perdón, yo soy bastante tímido. Entonces no se me da tanto hablar, nunca. Salvo para los temas. No se me da mucho hablar. Entonces mi esposa tiene más facilidad para contar las cosas. Pero cuando a ella le falta un detalle, yo ahí meto la cuchara. Si a ella le falta decir algo, yo lo digo. Entonces imagínense usted es Marcos y está escribiendo acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Y qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que escuchó Pedro? Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que escucha Marcos. Entonces, por lo tanto, eso es lo que escribe. Pero después llega Lucas, que leyó lo de Marcos y dice, oye Marcos, te faltó esto. Te faltó que Jesús también dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, no es que están en contradicción, es que los dos están contando la misma historia, pero uno escuchó más que el otro. ¿Por qué decimos también que no hay contradicción? Marcos 16:45 nos muestra que realmente Jesús tenía claridad acerca de su misión acá en la tierra. Hermanos, si leen de hecho todo Marcos, van a ver que Jesús al menos 3 veces dice que Él va a morir en la cruz. Pero veamos Marcos 16:45, que es el más claro. Ahí está la otra versión, claro. No, por si acaso, el capítulo 16 debe estar en un error porque ese es el final de Marcos. Y yo estoy buscando un versículo que hable sobre que Jesucristo desde antes ya había dicho que Él iba a ir a la muerte. De hecho, si ustedes se fijan, en Marcos, Pedro le dice a Jesús, este no es el pasaje que estoy buscando, pero ya que no recuerdo el capítulo, voy a decir el pasaje. Pedro le dice a Jesús, Señor, no vayas a la cruz. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces Jesús tenía una clara determinación de que cumplir la misión de Jesucristo. Cumplir su misión como Jesucristo, el Hijo de Dios, la misión que le había dado el Padre. Hermanos, hay 3 veces al menos que pasa. Y Lucas 22, sí, nos muestra que Jesús sí tenía miedo, tenía temor. 22, 42 al 44 dice, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Hermanos, 14:36. Marcos 14:36 entonces. Ya, por favor.
Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. No problema, estoy buscando otro pasaje. Estoy buscando un pasaje donde Jesús habla de la claridad de su misión. No el pasaje paralelo al de Lucas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que Marcos también habla de que Jesús estaba decidido a ir a la cruz. Entonces no había duda o temor, como dice Bart Ehrman. Y también nos muestra que Jesús tiene un lado humano, que tenía un temor, que es lo mismo que supuestamente dice Bart Ehrman de Lucas, que dice que Jesús tenía full claridad. Acá vemos en Lucas que Jesús también tenía temor. Entonces, ¿hay diversidad en lo que nos dice los evangelios? Sí. Hay distintos puntos de vista, pero hay un solo hecho. Entonces realmente no hay ninguna contradicción entre Marcos y Lucas. No voy a encontrar el pasaje en este momento, menos adelante. ¿Alguna pregunta? Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Sí, ese. Entonces, y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto, resucitar después de 3 días. Entonces, antes de ir a la cruz, Jesús ya estaba decidido a cumplir su misión. ¿Y qué vemos en la cruz en Marcos? El sufrimiento. La demostración del cumplimiento de la profecía de Salmo 22, que él iba a ser desamparado por su Padre. Pero nunca vemos que hay un Jesús distinto en Marcos y en Lucas. En los dos Jesús tenía clara su misión y en los dos tuvo temor. ¿Sí? No hay ninguna contradicción. Eso es lo que quería demostrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a cualquier parte del tema? Ya. Entonces, solamente decir, ¿la Biblia está perdida? No. Tenemos 5.800 copias que no tienen casi ninguna diferencia. ¿Y los cristianos inventaron la Biblia? No. Fue recibida. Los otros evangelios que han existido o que van a salir, supongo que van a salir siguiendo noticias que dicen se encontró un nuevo evangelio, fueron escritos mucho posterior. Y por hombres que no sabemos si realmente fueron. O sea, tomaron el nombre de Tomás para escribir su evangelio, pero no fue Tomás, porque Tomás ya había muerto para el 125, que se dice que se escribió este evangelio, perdón. Ya. Hasta aquí llegamos con el tema, vamos a orar para terminar. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque eres bondadoso, Señor, porque nos has dado una Biblia fiel en la cual podemos poner toda nuestra esperanza y no ser avergonzados, Señor. Señor, ayúdanos a amar esta palabra y, Señor, que nuestra fe sea fortalecida sabiendo que tu palabra es verdadera. Te lo pido todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Sí. Le damos gracias al Señor por la exposición que ha dado nuestro hermano David, que el Señor le bendiga grandemente y nosotros podamos poner en práctica también lo que aprendimos el día de hoy. Les quiero recordar a todas las hermanas que hay unas hojitas atrás para la inscripción, por favor, anotarse la que no se ha anotado para tener el registro de cuántas hermanas vinieron a la reunión de hoy, ¿ya? Sí, había un lápiz. Sí, la que se quedó con el lápiz, que lo haga llegar, por favor. Es que había un lapicito Bic azul ahí atrás que estaba con las 3 hojitas de las 3 denominaciones.
Vamos a dar término también a nuestra reunión el día de hoy. Les voy a pedir a todas que se pongan en pie. Vamos a cantar el himno lema de no tenemos la música, así que vamos a escucharlo para que vamos a cantar todas juntas. Terminando el himno, le voy a pedir a nuestra hermana Gabriela González que nos dirija en la última oración. Seamos horas y fieles en todo, a disfrute que nos rescató, que nos trae de eterna su Hijo. Por su sangre vertida en la cruz, y con él caminamos en Dios. Adelante sin temor, en el nombre del Señor, Oramos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos junto a mis hermanas en esta reunión. Te agradecemos, Señor, por cada una de las alabanzas que hemos podido entonar, por el poder escuchar la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada día queramos aprender más de ti y que tengamos la confianza de que todo lo que está escrito en nuestra Biblia es tu palabra y podamos ser hijas obedientes a ella. Bendice, Señor, a cada una de las hermanas que ha participado en esta reunión, bendiciendo sus hogares, sus iglesias, y que podamos llegar gozosas a nuestras congregaciones de haber participado en esta reunión. Cuídanos en el retorno a nuestros hogares, que podamos llegar sin ningún problema, y también cuidando a aquellas que no pudieron estar hoy. Tú conoces cada una de sus situaciones, sus motivos, sobre todo aquellas que están enfermas. Sé tú, Señor, con ellas para que hayan podido también estar conectadas a través de las plataformas y hayan podido también compartir junto a nosotras esta reunión. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, cuidándonos y acompañándonos en el resto del día. Todo te lo agradecemos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Me voy a sacar el micrófono encima porque quiero hablar. ¿Qué está prendido? Lo que pasa es que no tengo la música para dejarla tanto online, para que la tengan online y dejarla en todas las congregaciones, porque de repente no tenemos el himno. Hasta cuando la presidenta sacó una cantidad y nos pasó. Yo se la pasé a los músicos de mi iglesia. Yo igual lo voy a guardar, lo voy a tener aquí. Sí, pásaselo que alguien, Porque yo ahora oye, se mira, puso como decir la orden, ¿no?